Vamos a comenzar con lo que son poliedros. A comparación del tema anterior es un poquito más sencillo. Es un poquito más sencillo. Tenemos poliedros parte 1, geometría, quinto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mateo Benavides, o sea yo. Muy bien, acá la teoría es grande, ¿sí? Es grande, pero hay cosas que son bien resaltantes. Acá justamente te definen qué es una arista, qué es un vértice, qué es una cara. El vértice vendría a ser el esquinita, ¿no? El esquinita. ¿Cómo le podría decir? Imagínense el celular, pues. La parte de las esquinas del celular, ¿sí? La esquinita, o sea, esa parte que termina en punta, vendría a ser el vértice. La arista vendrían a ser los lados del celular. Si tú lo ves, tiene su lado por acá, que como, bueno, totalmente vertical, el otro horizontal ya. Esas líneas que justamente que le dan el quiebre entre uno y otro, ¿sí? Esa línea que es medio filosa, ya, esa parte de ahí se llama arista. Las caras vendrían a ser justamente la pantalla del celular, la parte trasera, la parte del conector, ya, toda esa parte de ahí, toda esa parte de ahí, esa región, ese polígono se llama cara. Y la diagonal vendría a ser la distancia de un vértice hacia otro vértice opuesto, ¿sí? Ya, eso es lo que vendría a ser en sencillo lo que es un poliedro. No hay mucho que darle vuelta, ¿no? Ustedes pónganlo en un caso real y se van a dar cuenta de los lados. Se van a dar cuenta de los elementos, perdón. Tenemos clasificación. Tenemos poliedro convexo y poliedro no convexo. ¿Por qué se llama poliedro? Se llama poliedro porque tienen varios polígonos que van a formar, ¿no? O sea, esos polígonos se van a juntar y van a formar un sólido. Y ese sólido se le llama poliedro. ¿Sí? Poliedro convexo. Poliedro donde todas las secciones planas se determinan son regiones convexas. Bueno, si son polígonos convexos te van a formar poliedros convexos. Y si son polígonos no convexos te van a formar poliedros no convexos. No hay mucha vuelta que darle en eso. Mayormente el trabajo va a ser con poliedros convexos. ¿Y cuáles son los poliedros convexos? Los que ustedes conocen comúnmente. No son nada fuera de lo común, ¿sí? Son todos los que ustedes conocen. Muy bien. Entonces, lo importante aquí es conocer de que vamos a trabajar nosotros con poliedros convexos. Estos solamente por definición. Teorema de Euler. Tenemos el teorema de Euler que dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Es el teorema de Euler, importante para relacionar las caras, vértices y aristas, ¿no? ¿Y qué más? Que la suma y la medida de los ángulos internos, bueno, eso es muy poco usado. Lo que tenemos que usar más es justamente el teorema de Euler, que es básico. Ahora, tenemos poliedros regulares. ¿Qué son poliedros regulares? Son aquellos poliedros que están formados por polígonos regulares. O sea, las caras son polígonos regulares. Si yo tengo 4 triángulos equiláteros que me forman un sólido, ese sólido se va a llamar poliedro regular, pero tiene un nombre. Como está formado por 4 caras, se va a llamar tetra. Tetra viene de 4, ¿no? Tetraedro. Luego, tenemos un polígono con 6 caras, como en el caso del cubo, ¿no? El cubo está formado por 6 cuadrados, como un dado. Imagínense que es un dado. Ya. Ese dado está formado por 6 caras. Entonces, como está formado por 6 caras, ese polígono se va a llamar hexaedro. Hexa viene de 6 y edro viene de polígono, ¿no? De sólido, ¿no? Sólido. Octaedro regular. El octaedro regular es un sólido formado por 4 triángulos equiláteros en la parte de arriba y en la parte de abajo simétricamente 4 triángulos más. Tendríamos 4 más 4, tendríamos 8. ¿Y eso cómo se llama? Octaedro regular. Ahora, todas las fórmulas que están acá puestas de color amarillo, si se dan cuenta ustedes, todas dependen de una sola cosa. Dependen de la arista. Si a ti en un problema
te piden hallar la altura, el área, el volumen, área total, la diagonal, cualquier cosa que te pidan en ese tipo de poliedros regulares, únicamente va a depender de la arista. Si tú conoces el valor de la arista, calculas lo que quieras. La fórmula te la puedo dar yo si quieres, no hay ningún problema. Lo importante es que sepas tú cómo poder calcular los elementos, ¿no?, que te piden en cada uno de los poliedros únicamente con el valor de la arista. Si conoces eso, genial, ya estás adentro. Pasamos al siguiente. Muy bien, esas fórmulas no van a tener mucha trascendencia hasta que hagamos ejercicios con ellas y ustedes se van a dar cuenta cómo se trasciende. Tenemos en todo poliedro convexo se cumple. Muy bien, esto de acá es importante. Hay casos que te dan las caras y los vértices y te piden las aristas. O te dan dos elementos y te piden una más. Entonces con eso puedes calcularlo. Pero si yo quiero calcular en un poliedro convexo el número de aristas, yo voy a multiplicar la cantidad de polígonos por el número de lados de cada polígono. Eso es lo que vendría a ser K1, K2 y todo eso, ¿no? Muy bien. Y el número de caras vendría a ser la cantidad de caras que va a tener toda la figura, ¿no? Pero bueno, eso de acá es importantísimo para algunos problemas que vamos a trabajar hoy. Esto de aquí. Bueno, esto de acá también un poco obvio, pero esta más. Esta de aquí con mucho más razón todavía. Lo voy a resaltar, ¿sí? Vamos a resaltarlo. Eso aquí es importante. Lo de acá también es importante, pero en menor grado. Si quiero calcular el número de diagonales de un poliedro, tengo que usar esta fórmula de acá, ¿sí? Y acá también te definen en lo que es el dodecaedro regular y te dicen cómo calcular el área. Ahora, todas ellas dependen de la arista. Todas ellas dependen de la arista. ¿Se dan cuenta? Todo depende de la arista. Muy bien. Entonces, como ya hemos conocido, ¿y por qué se llama dodecaedro regular? Para terminar, porque tiene 12 caras de polígonos regulares. Entonces, si tiene 4 caras, se va a llamar tetraedro. Si tuvieras 6 caras, se llama hexaedro. Si tiene 8 caras, octaedro. Si tiene 12 caras, dodecaedro. Y también hay uno que se llama icosaedro, que tiene 20 caras. Muy bien, vamos a ir deleznando cada uno de ellos, ¿sí? Número 1. Un hectaedro convexo tiene 15 aristas. Calcula el número de vértices. Vamos a los datos, ¿no? Un hepta. Hepta, ¿a qué te suena? ¿A qué número te suena hepta? ¿Quién me dice? Hepta, ¿a qué te suena? Siete. Muy bien, por ahí escuché. O sea que tiene 7 caras. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de caras va a ser 7. Interesante. Tiene 15 aristas. Ya, aristas 15. Calcula el número de vértices. Los vértices no los conozco. ¿Qué aplicamos? El teorema de Euler. Vamos a ponerlo por acá. De verdecito, ¿sí? Mira. El teorema de Euler que le dije que era importante. ¿Y qué dice el teorema de Euler? El teorema de Euler dice que las caras más los vértices es igual a arista más 2. Allá. Ups. Caras más vértices es igual a aristas más 2. Y tu problema, como te das cuenta, prácticamente ya acabó. Las caras son 7. Los vértices no lo sé. Las aristas son 15 y acá el más 2. La pregunta es, ¿cuánto es 15 más 2? ¿15 más 2? Dígame pues, ¿cuánto es 15 más 2? Y bueno, solamente veo una sola persona con la cámara encendida y los demás no. ¿Cuánto es, Ticona? 17. Muy bien. Ahora, el 7 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado?
Si el 7 está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sale la resta? 17 menos 7, ¿cuánto es? 10. ¿Cuál sería la clave? La D. Como se dieron cuenta, el ejercicio salió en un santiamén. O sea, salió rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la solución? Dígame, pues. ¿Alguna pregunta? Muy bien, todo sale con la definición. Como se dieron cuenta, está very easy, como dicen por ahí. Muy bien. Dijo. Muy bien. Vamos al siguiente. Me dice, un poliedro convexo está formado por 2 regiones hexagonales y 6 regiones cuadrangulares. Calcula el número de aristas. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular las aristas, yo tengo que usar justamente esta parte de aquí, ¿no? Esa parte que está resaltada. Profe, ¿cómo funciona eso? Ya, te voy a explicar de manera sencilla, ¿sí? Mira, las aristas. ¿A cuánto va a ser igual? Me dicen a mí, 2 regiones hexagonales. O sea, ¿cuántos hexágonos son? Mira, 2 regiones hexagonales. O sea, 2 hexágonos. Te hago la pregunta, ¿cuántas caras tiene un hexágono? ¿O cuántos lados tiene un hexágono? ¿Cuánto? Hexa. ¿Cuántos tiene? 6. Los hexágonos tienen 6 lados. ¿Y cuántas hay? Hay 2. Por eso que multiplico 2, porque son 2 hexágonos, por las caras que son 6. Por los lados que son 6 en ese caso, ¿no? Más 6 regiones cuadrangulares. Ah, ya, me decía 6 regiones cuadrangulares. Ya. 6 regiones cuadrangulares. O sea, son 6. ¿Y cuántos? Y la pregunta es, ¿cuántos lados tiene un cuadrilátero? Porque cuadrangulares viene de cuadrilátero. ¿Cuántos lados tiene un cuadrilátero? Muy bien. Eso es lo que quiere decir toda esta parte de acá. Ah, ya. Son 2 hexágonos. O sea, multiplico 2 por la cantidad de lados, que son 6. Más, ¿qué más me dice el problema? 6 regiones cuadrangulares. Ah, son 6. Y como el cuadrilátero tiene 4 lados, 6 por 4. ¿Y qué dice al final? Lo divido entre 2. Lo dividimos entre 2. La pregunta es, ¿cuánto es 2 por 6? 12. Más 6 por 4. 24. Todo dividido entre 2. Si sumo yo, a ver, si sumo yo 12 más 24, ¿cuánto me da? 36. Entre 2, ¿cuánto es? 18. Ya está. Y esa sería la respuesta. Letter 8. ¿Cuánto sería? 18. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Acuérdense, muchachos, de esas propiedades que son importantísimas para la vida. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. ¿Qué es eso? Me dice a mí el problema. Un poliedro convexo tiene 8 vértices. Ajá, ahí te lo dice.
Calcula la suma de la medida de los ángulos internos de todas las caras. Muy bien. Y para eso creo que acá hay una fórmula, ¿no? Si yo quiero hallar la suma de la medida de todas las... Bueno, no hay fórmula, creo que sí. La anterior creo que era, si no me equivoco. Sí. Acá está justamente la otra fórmula que era colateral, ¿no? Si yo quiero hallar la suma de las medidas de los ángulos internos de todas las caras, ¿qué hago yo? Opero 360 V menos 2. ¿Cuánto? V menos 2. Ya, eso es lo que voy a escribir acá, que es el segundo teorema de Euler, ¿no? Que S, o sea, la suma de la medida de todos los ángulos internos de todas las caras, es igual 360 por V menos 2. ¿Qué es V? El número de vértices. Ya está, vamos a ver. Le vamos a escribir esa información. Vamos a escribir esa información rapidiño. Entonces, tenemos lo siguiente. Veamos. Por el segundo teorema de Euler, tenemos que S es igual 360 por V menos 2. O sea, en español, lo que tengo que saber es cuántos vértices tiene. Y si ustedes pueden leer, ¿cuántos vértices tiene? Ahí lo dice, ¿cuántos? 8. Muy bien. 8. O sea que los vértices, o sea, brother, los vértices son 8 manjas, los vértices son 8, ¿vale? Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? S es igual 360 grados por 8, ¿no? Vamos a escribirlo con... Está bien con azul. Vamos a poner 360 menos, ¿cuánto? 8, ¿no? Esto vale 8. Vamos a ponerle de color grone, ¿sí? ¿Cuánto vale 8 menos 2? Claramente 8 menos 2 es 6, ¿no? ¿Y a quién me dice? 360 por 6. ¿Cuánto es? Gracias. Multipliquen, vamos. 360 por 6. Muy bien, que estén participando, con eso van a llegar a la gloria. Y esa sería la respuesta. Como se dieron cuenta, ese tema es sencillo, pero tienen que conocer justamente las propiedades que estamos viendo. Estamos usando las propiedades. Usen su formulario. Usen su formulario. ¿Alguna pregunta sobre la solución de la 3? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Ninguna? Ya. Pasamos al siguiente, al chimuelo. Vamos a pasar al chimuelo. Me están diciendo el número de diagonales y justamente está acá. O sea, este número de diagonales es bien alucinante, ¿eh? Miren, número de diagonales sería V por V menos 1 sobre 2 menos A menos D. Y ese D minúscula vendría a ser el número de diagonales de todas las caras. Ah, ya, pero vamos a ver a qué se está refiriendo eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Para poder hallar justamente el número total de diagonales del poliedro, requiero yo los vértices y las aristas. Requiero de eso. Y también de las diagonales de cada una de las caras. Muy bien, vamos a escribir eso entonces.
las diagonales vendría a ser igual a ¿cuánto? Vértices menos 1 sobre 2 menos aristas menos diagonales. ¿Dónde? Primero, vamos a ver los vértices. Es un icosaedro. Es un icosaedro. Con Euler podríamos sacarlo, pero necesitamos saber cuántas aristas tiene. Un icosaedro, a ver, vamos a ver justamente por acá. Un icosaedro regular tiene ¿cuánto? Tiene caras igual a ¿cuánto? A 20 caras. ¿Por qué? Ico viene de 20. Las aristas. ¿Cuántas aristas tiene un icosaedro? Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos lo que hicimos en el problema anterior, ¿se acuerdan? Esto de aquí. Vamos a aplicarle eso, ¿sí? Muy bien, comenzamos acá. El icosaedro está formado por triángulos equiláteros, ¿sí? Por triángulos equiláteros. Triángulos equiláteros, o sea, de igual lado, pues. Está formado por triángulos equiláteros. ¿Sí? Muy bien. Está formado por triángulos equiláteros. La pregunta es, ¿cuántos triángulos equiláteros forma un icosaedro? Ahí está. Ahí está. Si tiene 20 caras, está formado por 20 triángulos equiláteros. Entonces vas a escribir así. 20 multiplicado. ¿Cuántos lados tiene el triángulo equilátero? ¿Quién me dice? 3. Y según la fórmula, ¿se acuerdan cuando vimos? Ya. Pero oye, ¿por qué no pone más? ¿Saben por qué no pongo más? Porque únicamente está formado por triángulos equiláteros. Son 20 triángulos equiláteros. Y cada triángulo equilátero tiene 3 lados. Entonces coloco el número total, que sería justamente eso. Y en la fórmula para hallar las aristas se dividía entre 2. Si se acuerdan. Mitad 1, mitad 10. 10 por 3, ¿cuánto es? 30. 30. Muy bien. Entonces, yo quiero hallar primero, tengo que hallar los vértices. Entonces, ¿cuánto valdrán los vértices? Para eso tengo que hacer el teorema de Euler, ¿no? Parte A. Teorema de Euler. Caras más vértices es igual a ¿cuánto? A aristas más 2. Las caras, ¿cuántas caras hay? 20 caras. Los vértices, no sé cuántos vértices son. Igual, aristas, ¿cuánto es? Hay 30 aristas. ¿Y está? ¿Cuánto saldría la resta? 30 más 2, 32. Menos 20, ¿cuánto es? 12. El número de vértices sería 12. Por lo tanto, sería 12. Caras 20, aristas 30, vértices 12. Ya está, ya tenemos acá los 3 check. Muy bien, aquí chic, chic, chic. Listo, ya tenemos todo. Ahora, vamos a la parte B. Me falta el D minúscula. ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo equilátero? Les hago una pregunta. Un triángulo cualquiera, incluido el equilátero, obviamente, ¿cuántas caras tiene? Perdón, ¿cuántas diagonales tiene? Aquí me dice, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde cada vértice?
¿Cuántas diagonales? Sin miedo al éxito, díganlo. ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo? A ver, ustedes, ya lo grafiqué. ¿Cuántas diagonales tiene? ¿Habrá diagonales o no habrá diagonales? No hay. Entonces D es 0. ¿Por qué? Porque D minúscula es cuántas diagonales tiene cada cara del triángulo. Bueno, del polígono en este caso, que es el triángulo. Ninguno. O sea, entonces, si uno no tiene diagonales, todas las caras no van a tener diagonales internas. Entonces D es 0. Y ahora sí, recién aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Las diagonales serían vértice menos 1 sobre 2 menos A y menos D. Ya, las diagonales. Los vértices, ¿cuántos son? 12 por 12 menos 1 sobre 2. Menos las aristas, que son 30. Menos D, que es 0. Ya está. Simplificamos. Mitad 1, mitad 6. A ver, ¿cuánto me daría eso hasta el momento? A ver, acá tengo 12 menos 1, 11. 6 por 11, ¿cuánto es? ¿6 por 11? 66. Menos 30. El 0 ya no cuenta, pues. ¿Cuánto sería la resta? 36. Y esa sería la respuesta. Y así es como se calcula el número de diagonales. Bueno, número de diagonales del icosaedro, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Me puedes explicar de nuevo? Ya. La fórmula de acá, mira, la fórmula que está con verde es la que vamos a usar. Para hacer la fórmula requiero yo de algunas cosas. ¿Qué requiero? Del número de vértices. ¿Qué más requiero? Las aristas. ¿Qué más requiero? Las diagonales de cada una de las caras. Ya. Primero, las caras son 20. ¿Por qué? Porque el icosaedro tiene 20 caras. Ahora, cada cara está formado por triángulos equiláteros. O sea, cada cara de esa figura está formada por triángulos equiláteros. Entonces, las aristas, ¿cómo se calcula? El polígono, el número de, la cantidad de polígonos por el número de lados del polígono. Ya. Son 20 caras, o sea, son 20 triángulos equiláteros. Pero cada triángulo equilátero, ¿cuántos lados tiene? Tiene 3. Todos los triángulos equiláteros tienen 3 lados. 20 por 3 sobre 2. Simplificando me da 30. ¿Hasta ahí de acuerdo? Señorita. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Ahora, usando el teorema de Euler, cara más vértice es igual a las aristas más 2. Hemos reemplazado, las caras son 20, las aristas son 30, el 20 pasa a restar, el número de vértices es 20. Ya tengo los vértices que quería para mi ejercicio. Las diagonales. Ahora, voy a ver las diagonales del triángulo equilátero. Para saber cuántas diagonales hay en total en cada una de las figuras, entonces tengo que ver cuánto hay en una. Ya, en una no hay ninguna diagonal, porque el triángulo no tiene diagonales. Por lo tanto, D es 0. Todo esto es 0. Ese D minúscula. ¿Qué hice yo? Los vértices los reemplacé acá. Aquí está, ¿ven? Los reemplacé.
El número de vértices es 12. 12 por 12 menos 1 sobre 2. Menos las aristas, que son 30, menos d, que es 0. Simplificamos, mitad 1, mitad 6. 12 menos 1, 11. 11 por 6, 66. 66 menos 30 me da 36. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ya, muy bien. Claro, sigan los pasos. No es complicado, solamente cuestión de que manejen las fórmulas. Tengan su formulario. Siempre yo les digo, tengan su formulario. Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo con respecto a esa clase. Como se han dado cuenta, el tema está mucho más sencillo que la vez pasada. Mucho más sencillo. Todo es cuestión de manejar.